Buenas tardes, compañeros de las redes. En esta vez vamos a continuar con las clases y hemos citado acá al gran amigo Miguel, uno de los grandes oradores de la Plaza San Martín, para que nos dé un alcance sobre esta duda que tenían en las redes. Creacionismo, evolucionismo, dos teorías que se encajan en materialismo y idealismo, con el cual Miguel lo va a desmenuzar y lo va a explicar más didácticamente. Miguel. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están, amigos de las redes? Bueno, el tema sobre creacionismo y evolucionismo es un tema que hasta ahora se da, incluso ahora que están pues las redes sociales. Este tema también cala mucho en los espectadores, en la gente. Y aquí también es necesario explicar, ¿no? Ya que si bien nosotros tratamos temas políticos, sociales, pero también tenemos que tratar estos temas que también son interesantes e importantes, porque cuando se habla de creación, evolución, tenemos que asumir una posición. ¿Qué defendemos? ¿De dónde partimos? ¿Cuál es nuestra base para argumentar? Entonces, yo en este caso defiendo la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución es uno de los elementos básicos de la concepción materialista y dialéctica. Nosotros partimos de que la naturaleza es materia, por excelencia. La naturaleza es materia, el universo, el mundo, el microcosmos y el macrocosmos, todo lo que es la materia es eterna e infinita, no tiene comienzo ni fin, solo está en constante cambio y transformación y movimiento. Ese es el mundo objetivo, el mundo material. En eso consiste la cosmovisión filosófica, que es el materialismo dialéctico. Pero en contraposición tenemos a los religiosos. Están ahí pues los pastores, los curas, los protestantes, los católicos, etc. Es decir, un montón de religiones que se basan en la filosofía idealista. Dícese pues que el idealismo es la posición política que abarca todas estas corrientes de pensamiento, como es el panteísmo, el creacionismo y un montón de corrientes idealistas, ya que dicen diferente de lo que plantea el materialismo dialéctico. Y entonces, por ejemplo, los cristianos, tantos católicos como evangélicos, parten del panteísmo o del teísmo. Claro, el teísmo y el panteísmo, ¿no? Son las dos corrientes filosóficas idealistas por lo cuales los cristianos, católicos y evangélicos tienen como principio, tienen como base. Pero en cambio nosotros, los materialistas, los ateos, los comunistas, tenemos una posición radicalmente diferente, ¿no? Somos más objetivos, somos más dialécticos para definir cómo se mueve el mundo, ya que nuestra interpretación, como digo, se basa en la materialidad objetiva del mundo, cuyos procesos son dialécticos. Por eso cuando Marx y Engels desarrollaron la concepción materialista de la historia, no solamente se limitaron a explicar los problemas sociales o los procesos económicos, políticos, sino que también plantearon los problemas de la naturaleza, los problemas ontológicos, los problemas filosóficos, lógicos. Entonces, eso es la cosmovisión materialista dialéctica, también en el campo de la naturaleza, es decir, en el mundo orgánico, en el mundo químico y en el mundo físico. También nosotros los comunistas tenemos base para explicar cómo se mueve la naturaleza y el mundo. Y entonces, estos son los planteamientos dialécticos científicos que tenemos nosotros los marxistas, los comunistas, diferente a los religiosos, los católicos, los evangélicos, ¿ya? Que se basan en la doctrina del teísmo y el politeísmo. Yo les invito de este espacio a un cura, a un evangélico que venga a debatir, ya que yo soy comunista y los reto a un debate. Porque yo también he leído la Biblia, y sé pues la idea general que plantea la Biblia, ¿ya? Y también he notado que la Biblia tiene una serie de contradicciones textuales. Miguelito reta a un cura, a un pastor, a un evangélico, todo lo que sea como Miguelito. Tantas contradicciones. Miguelito lo reta. Tantas contradicciones que tiene la Biblia, y eso
No sé si los curas o los evangélicos han tomado en cuenta eso o no lo quieren tomar en cuenta, pero lo cierto es que la Biblia tiene una serie de contradicciones. Por ejemplo, una de las contradicciones que tiene la Biblia es cuando dice que Dios sabe todo. Eso lo dice en uno de los capítulos de Salmos, ¿no? ¿Ya? Dios sabe todo, que incluso llama a las estrellas por su nombre, pero sin embargo un Dios que sabe todo se puso a probar la fe de Abraham. ¿Para qué? Si ya sabe todo. ¿Para qué tiene que probar la fe de Abraham? Pues entonces eso es un absurdo, es una contradicción bíblica. Y los pastores que vengan acá a debatir conmigo, yo les voy a decir, basado en el mismo principio bíblico que ellos manejan, que esa es una contradicción. Y así hay un montón de contradicciones que hay en la Biblia. Por ejemplo, cuando en un pasaje bíblico dice pues que por un lado en Crónicas Satanás le dice a David, censa al pueblo de Israel, pero en otro pasaje de Samuel es Jehová y no Satanás el que ordena a David a hacer un censo a Israel, siendo el mismo episodio. Miren, entonces ahí está, tiene contradicciones textuales la Biblia, pero sin embargo los evangélicos, católicos, cristianos en general no se dan cuenta y defienden la Biblia. Entonces nosotros también como comunistas que somos, como marxistas que somos, socialistas, convicto y confeso, estamos aquí esperando a los evangélicos, a los católicos a debatir acá. Entonces, para continuar con esta exposición, es necesario explicar de dónde partimos así concretamente, ¿no? Bueno, el mundo, la naturaleza es materia, y la materia no tiene comienzo ni fin, es infinita pues. Es un absurdo decir a estas alturas del siglo XXI, de tantos avances científicos, de que hay un Dios que diseñó el mundo, y que hay una entidad divina que planificó todo lo que existe. La Vía Láctea, el sistema solar, la Tierra, la vida, el hombre. ¿Ya? A estas alturas ya es muy, como se dice, utilizando este término técnico, muy superfluo, ¿no? Ya muy simple, o sea, es una posición filosófica, teísta, propio de la Edad Media. Ahora estamos en el siglo XXI, edad contemporánea, ¿no? Entonces la ciencia ha descubierto muchas cosas, ha revelado muchas cosas y nosotros tenemos que tomar esos principios de la Biblia. Entonces el mundo es materia, no tiene comienzo ni fin, solo se está transformando, sea el tiempo, el espacio, la masa y la energía. Entonces el sistema solar ha sido como consecuencia de la transformación de la materia, pues, en base a las leyes físicas como la gravitación, el electromagnetismo y la fuerza nuclear. Así también la Tierra ha sufrido transformaciones en base a esas leyes físicas. Ahí está pues las edades geológicas de la Tierra, ¿no? Que han sido específicamente 3. ¿Ya? Y nosotros estamos en el Cenozoico, ¿no? Una de las etapas de evolución de la Tierra. Los dinosaurios pertenecen al Mesozoico, ¿ya? Y los orígenes de la Tierra al Paleozoico. Son etapas evolutivas de la Tierra. O sea, nosotros le explicamos dialécticamente cómo han sido los procesos de evolución tanto del sistema solar como de la Tierra. Ahora, en cuanto al origen de la vida, también nosotros tenemos argumentos para decir, ¿no? De que la vida apareció en la Tierra hace 3.000 millones de años como consecuencia pues de la concentración de reacciones químicas que se concentraron justamente ahí, que se fermentaron, mejor dicho, en la hidrósfera primitiva de la Tierra. Y a propósito, Stanley Miller, uno de los químicos biólogos del siglo XX, demostró en su laboratorio de que en efecto pues la materia orgánica se forma en base a la materia no orgánica, porque él simuló, Stanley Miller simuló en su laboratorio la atmósfera y la hidrósfera primitiva de la Tierra. Ya, o sea, en un recipiente en su laboratorio Miller agregó metano, amoníaco, ¿qué más? Vapor de agua, hidrógeno, y aplicó descargas eléctricas. Miren, y como consecuencia de esa combinación química surgió aminoácidos, ¿qué más? Nucleótidos, lípidos, materia orgánica, base de la materia viva. Y así es como Alexander Oparin lo demostró también en su teoría del origen de la vida, ¿no? Entonces,
Ahí está, pues, o sea, la vida se originó así, como consecuencia de un proceso dialéctico de reacciones bioquímicas, ¿ya? Pero entonces nosotros con estos argumentos científicos refutamos a los evangélicos y católicos cristianos que se sustentan en la narración del Génesis, al decir que el Dios creó el mundo en 6 días y el 7º día descansó. Pero ese es un absurdo, pues. Nosotros desde aquí le retamos un debate con estos argumentos que tenemos a esos personajes que defienden las teorías del Génesis bíblico, pues son falsas. A estas alturas yo no tengo para creer eso. Entonces, este es el punto de vista ya filosófico natural, ¿no? En el mundo físico, el mundo biológico. Ya más o menos tenemos base científica para decir sobre el origen de la vida, pero también sobre el origen del hombre, ¿eh? Miren, Federico Engel decía, pues, en una de sus obras, ahí está, el papel de trabajo en la transformación del mono en hombre. Es una metáfora que él utiliza para explicar cómo el hombre surgió como consecuencia de un proceso dialéctico de transformación de los homínidos anteriores. Y ha sido el trabajo el que desarrolló la anatomía de los homínidos que han desfilado en la prehistoria. El trabajo, dice Engel, ¿ya?, es el que desarrolló la forma anatómica de las estructuras físicas de los homínidos en la lucha por la supervivencia, por la competencia, porque es el principio también de la selección natural que desarrolló o descubrió Charles Darwin. Charles Darwin descubrió esa ley biológica de la selección natural para demostrar que es la ley del más apto el que va desarrollando, pues, las estructuras anatómicas de los organismos y de todas las especies. También la ley de la autoconservación y de la autorreproducción son leyes biológicas que Charles Darwin había descubierto, y también Alexander Oparin lo demuestra en su libro El origen de la vida. Entonces, no solamente la evolución de la vida en la Tierra, sino también la evolución del hombre, partiendo de los antepasados homínidos, se ha dado dialécticamente, cambio de cantidad a la calidad, de lo simple a lo complejo, del inferior a lo superior. Entonces, estos son los argumentos básicos, hablando ya desde el punto de vista físico, filosófico, ¿no?, biológico y químico, y antropológico también. Entonces, estas son las bases de nosotros, que consiste, pues, en la teoría del materialismo dialéctico, hablando de los temas filosóficos naturales. Acá hay una preguntita, Miguel. Una pregunta en las redes. ¿Se puede probar la existencia de Dios mediante la ciencia? Claro, la lógica, por ejemplo. Si de repente a los creyentes no le consta cuando nosotros le explicamos la teoría de la evolución, partiendo de lo que postulaba Alexander Oparin y Charles Darwin, muchos creyentes no lo van a aceptar, ¿no? Pero sin embargo, hay una forma de refutar las teorías teístas de la existencia de Dios. ¿Cuál es? Con la lógica. Con la lógica es más fácil de desbaratar todas las teorías teístas de los creyentes. Por ejemplo, la interrogante es: ¿cuál es primero, Dios o el tiempo? Y los creyentes tendrán que demostrar que es Dios el primero y no el tiempo. Pero si Dios es primero que el tiempo, ¿dónde estaba Dios antes de crear el tiempo? Entonces, miren, utilizando la lógica, nosotros intentamos que el tiempo no tiene comienzo y fin. El tiempo es infinito. No hay manera, pues, de demostrar en dónde empieza el tiempo y en dónde termina el tiempo. El tiempo se expande infinitamente en el espacio, y el espacio también no tiene comienzo y fin, son infinitos. Entonces, utilizando la lógica, podemos entender de que Dios no existe. Dios es solamente una noción que solamente está en la mente del hombre nomás. O sea, es una idea abstracta, ¿ya? Es una idea abstracta que está en la mente del hombre como consecuencia de la observación del mundo natural. Es un reflejo del mundo material. Todas las ideas, incluyendo la idea de Dios. Bueno, Miguelito. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es una pregunta, quizás lo has explicado, pero acá no lo he entendido bien en las redes. ¿Dónde se ubican los idealistas y dónde se ubican los materialistas? En creacionismo y evolucionismo, ¿dónde se ubica cada corriente?
Nosotros lo que defendemos en la teoría de la evolución nos ubicamos en el materialismo dialéctico. Lo que defienden la teoría de la creación están pues en una de las corrientes idealistas, el teísmo o el panteísmo, porque consideran que el mundo está acompañado por dioses. ¿Ya? Esta es la respuesta. Ya. Esta es tercera y última pregunta, Miguel. ¿Por qué en estas actualidades, vamos a hablar de este momento, se ha creado tantas organizaciones eclesiásticas o llámese religiones? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas ahora? Bueno, hay que entender pues, el primer punto para responderle es por qué la religión cristiana, en este caso evangélica y católica, son las más extendidas del planeta. La respuesta está en que los europeos, cuando conquistaron el mundo, cuando por ejemplo llegaron acá a América, ¿qué trajeron? La Biblia, ¿no? La Biblia pues. En África también cuando fueron, ¿qué llevaron? La Biblia también. En el Medio Oriente también llevaron la Biblia. Por eso que la religión cristiana es la más extendida del mundo. Y aquí en América Latina, y particularmente en el Perú, hay muchos creyentes, católicos y evangélicos. Y entonces la respuesta es, ¿por qué a estas alturas de pleno siglo XXI sigue habiendo creyentes cristianos teniendo fe en Dios? Y la respuesta es bien sencilla pues. Esto se ha debido a que los españoles trajeron la Biblia acá. O sea, los europeos llevaron la Biblia no solamente aquí en América, sino también en Norteamérica. Hablando acá de Sudamérica, ¿no? En todas partes del mundo. O sea, la conquista europea en los países del mundo expandieron la Biblia y de ahí las creencias hasta ahora. Bueno, Miguelito, vamos a agradecer tu participación. Esta ha sido una gran, nutrida, pero brillante exposición sobre lo que es creacionismo, evolucionismo y ha tocado un poco de religión. Bueno, Miguelito, agradecemos a la gente de la red, te lo agradece y por favor queremos seguir contando con tu participación. Gracias amigos de las redes sociales, ya por dejar que nosotros los expositores de la Plaza San Martín tengamos este gusto de estar exponiendo nuestras ideas una vitrina, ¿no? En varios temas filosóficos, políticos, sociales, religiosos y en fin. Y nosotros aquí invitamos a las personas que no están de acuerdo con nuestros planteamientos que vengan a debatir, ¿no? Porque una forma de aclarar las ideas respecto al mundo que nos rodea es a través del debate, porque sin debate no se puede aclarar muchas cosas, ¿no? Bueno amigos, gracias a todos. Esto...